Conferencia del Episcopado truena contra el embajador de los Estados Unidos. Italiano que suministró video donde aparece mujer disparando contra vehículo de marido, dice temer por su vida. Sigue indignación en Boca Chica por profesores que muestran indiferencia ante pelea de estudiantes. Y fiscal de Samaná acusado de violación pide licencia. Sepultan mujer policía muerta a manos de delincuentes en Baní. Encuentran a 2 hombres sepultados en el sector de Gascue. Líderes cristianos critican al embajador de Estados Unidos James Wally Brewster y lo llaman a cumplir con sus funciones diplomáticas. En las internacionales, Venezuela encuentra restos de los 28 mineros desaparecidos. Las pequeñas y medianas empresas piden al gobierno flexibilizar el crédito para avanzar. Y en los deportes, entérese cómo califica el presidente Barack Obama al baloncetista Stephen Curry. Y en los espectáculos, Marc Anthony hará cena benéfica en nuestro país. Esta es la emisión estelar de Noticias Telemicro. Muy buenas noches, gracias por la sintonía. A esta hora Ulises Jiménez les acompaña. Gracias por permitirnos entrar a sus hogares. Es lunes 14 de marzo del año 2016. Iniciamos de inmediato con el Episcopado Dominicano, que emitió un comunicado la tarde de este lunes donde externa su preocupación y malestar por el accionar del embajador de los Estados Unidos en el país, James Brewster, a quien acusa de extralimitarse en sus funciones desde su llegada al país. Y como nos cuenta Rafelina Bisonó, los religiosos aseguran que el diplomático muestra poco respeto a los usos y costumbres de la sociedad dominicana y violando tanto la Constitución de la República Dominicana como la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas que rige la diplomacia internacional actual y que ratifica en Estados Unidos y República Dominicana sobre sus relaciones. Vamos a ver esta historia. La Conferencia del Episcopado Dominicano emitió un comunicado la tarde de este lunes donde externa su preocupación y malestar por el accionar del embajador de los Estados Unidos en el país, James Wally Brewster, a quien acusa de extralimitarse en sus funciones desde su llegada a República Dominicana. Aseguran que el diplomático muestra poco respeto a los usos y costumbres de la sociedad dominicana y violando tanto la Constitución de la República como la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas que rige la diplomacia internacional actual y que fue ratificada por Estados Unidos y República Dominicana. En su misiva, los obispos exigen de las autoridades tomar el caso con responsabilidad y ofrecer una respuesta inmediata que satisfaga los reclamos de la familia dominicana. Critican además que el embajador se acerque a la niñez en escuelas públicas y privadas, en torneos deportivos y otras actividades juveniles e infantiles, exhibiendo al señor Bob Satterwhite como su esposo. Critican además la oferta de dinero que hiciera la USAID a los candidatos políticos que apoyen a los LGTB. Dicen que la permisibilidad de las autoridades en el caso del representante de los Estados Unidos pone en juego la soberanía del país. Aunque dicen que su ánimo no es ofender al embajador y a su esposo de manera personal, entienden que Brewster crea un clima de malestar e inquietud. Rafaelina Bisonó, Noticias Telemicro. Vamos a continuar con este tema y es que evangélicos también critican las actuaciones del embajador de los Estados Unidos, James Brewster, quien supuestamente ha intentado distorsionar el modelo de familia que se vive o que está establecido en el país. Vamos a pasar con nuestra compañera Yasmiri Rodríguez. Muy buenas noches, Yasmiri.
Gracias, buenas noches. Líderes cristianos criticaron este lunes las actuaciones del embajador de Estados Unidos, James Wally Brewster, de querer mostrar a los jóvenes un modelo de familia contrario a la sociedad dominicana durante sus visitas a las escuelas públicas, tal como criticó el episcopado dominicano en un comunicado. Los miembros de la Iglesia cristiana entienden que el embajador debe limitarse a sus funciones diplomáticas. Desde que llegó no ha dejado de hacer activismo gay, aun cuando la embajada norteamericana nos había dicho que él venía a someterse a una agenda diplomática y que no venía a hacer activismo gay. Sería una responsabilidad del Estado dominicano llamar la atención, si lo considera del lugar, que él atienda los asuntos que conciernen a su postura como diplomático dentro del país. Estos líderes cristianos fueron entrevistados a su salida de un panel sobre el gobierno, los líderes y el rol de la iglesia en la esfera política. Esto es todo lo que yo tengo por el momento. Ahora retorno contigo a los estudios. Gracias, Yasmiri. También políticos y dirigentes de la Iglesia Católica se han manifestado en torno a esta situación y en torno a esta carta de los obispos dominicanos. Vamos a pasar con Junior Trinidad, quien habló con ellos y nos tiene detalles. Buenas noches, Junior. Gracias, Ulises. Muy buenas noches. Continúan las reacciones en cuanto al comunicado que emitió la Conferencia del Episcopado en el día de hoy sobre su preocupación y malestar por el accionar del embajador de los Estados Unidos en el país. El problema no es que se vaya, es que no tenía que haber venido. Es decir, el gobierno dominicano tiene la gran responsabilidad. Ellos han externado su posición, que es una posición sincera, responsable, y es un país democrático y debemos poder entender las opiniones contrarias, acciones que se contraponen. Es una situación de sabiduría por parte de tanto del episcopado como también de embajadores acreditados aquí, no solamente de Estados Unidos. Estos dejaron saber que la República Dominicana es un país democrático, pero situaciones como las que están ocurriendo en la actualidad con el embajador estadounidense James Wally Brewster deben ser tomadas en cuenta, tal y como lo dejó saber la Conferencia del Episcopado este lunes a través de un comunicado. Ulises, es todo lo que tengo por el momento. Ahora vuelvo contigo allá al set de noticias. Gracias, Junior. Cambiamos de tema porque el Consejo Superior del Ministerio Público concedió una licencia de 2 meses al fiscal de Samaná, Robert Justo, con el fin de ser investigado por las denuncias que pesan en su contra sobre el abuso sexual. Justo pidió la licencia al procurador de la República, Francisco Domínguez Brito, luego de que varias mujeres de la provincia se querellaran en su contra por presuntamente el funcionario abusar sexualmente de ellas. Abuso de autoridad, de abuso de poder, de que le dije feo a un empleado de allá. Varias fiscales de Samaná acompañaron a Justo ante la Procuraduría en apoyo al demandado, quien asegura que demostrará su inocencia. Bien, nos vamos a una pausa. Al retornar tendremos más informaciones. Tras la pausa, entérese para cuándo reenvían conocimiento de medidas de coerción contra Blas Peralta. De la conversación de Blas Peralta con un coronel retirado tras muerte del ex rector de la UAS.